al hablar y escribir como lo hace Calderón, demuestra que no cree que fue negligente en la supervisión de su equipo, cree que su guerra contra el narco fue muy buena, cuando lo único que dejó fue un bolón de muertos. Y yo digo, la historia no lo va a absolver a Felipe Calderón, tal vez él ya no lo cree, porque lo veías muy echado para adelante hoy en la mañana, pero es su estilo. Las consecuencias de su gestión nos siguen afectando y van a seguir afectando a muchas generaciones de mexicanos. Mi consejo a Felipe Calderón sería: cállate la boca. Y tal vez en lenguaje de los socios de su ex amigo García Luna, cierra el hocico. ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a una nueva información más. Bienvenidos a su canal Pregoneros 4T. Si la información les gusta, ayúdanos con esa manita arriba, con ese poderosísimo like y compartan la información. Pásenle a ver este fragmento de video que les traemos a continuación de cómo el periodista Ruiz Gil le tunde a Felipe Calderón y así se burla de él y que está haciendo el ridículo a nivel nacional e internacional con toda esta defensa pues de su propia persona y deslindándose de Genaro García Luna, su superpolicía, el exsecretario de Seguridad Pública, que ha sido sentenciado a casi 40 años de prisión en los Estados Unidos. Vamos a escucharlo porque así se lo dice: o eres bruto o te estás haciendo bien pensativo. Fue una guerra estúpidamente declarada, yo se lo dije a Calderón y él pidió que me corrieran, se molestó y así narra todo esto, mis estimados pregoneros. Le dan con todo a Felipe Calderón Hinojosa, que ya mejor le piden que se calle el hocico. Vamos a escucharlo, mis estimados pregoneros. Oye, yo no puedo pasar por alto el ridículo y la ofensa a la inteligencia que desde ayer está cometiendo Felipe Calderón, la verdad. Por sus tweets, se sigue diciendo tweets antes que la plataforma sea X, son tweets. Mandó 8 tweets refiriéndose pues a su lucha contra el narco, a García Luna, etcétera, etcétera. Los manda apenas se supo que el señor García Luna pues, se va a ir 38 y medio años a la cárcel. Y después de hacer el ridículo allá en sus redes sociales, hoy hace el ridículo otra vez en una entrevista que le dio, muy buena entrevista por cierto, a Ciro Gómez Leiva aquí en Fórmula. A ver, en sus tweets hace un reconocimiento muy limitado de sus errores. Dice, hubo ciertos errores en política de seguridad. Y es positivo, llamó a la unidad nacional, dijo que respeta el proceso judicial, pues no le queda de otra, ¿no? Digo, ya está en el bote de su ex cuate. Pero creo que notó una extraordinaria falta de autocrítica y cayó en la justificación excesiva. Después dijo, que creo que es lo peor, que no tuvo evidencia verificable de la corrupción de García Luna. A ver, como presidente, Felipe Calderón tenía acceso a los más altos niveles de inteligencia y es tradicional leyenda en México que no hay persona más informada que el presidente o la presidenta de la República. Había ya habido denuncias sobre corrupción en las fuerzas de seguridad actos de corrupción cometidos en la lucha contra el narco, abusos contra la población. También era tan estrecha la comunicación entre el gobierno mexicano y el de Estados Unidos que es virtualmente imposible suponer que no le dijeran, oye, abusado con García Luna. Máxime que hay un reporte que dice que la DEA sabía, la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos, sabía mucho antes de que se fuera y se acabara el sexenio en 2012, de los posibles vínculos de García Luna con el narco. Pero que a falta de mayores pruebas, los fiscales en Houston dijeron, no hay que moverle. Y no olvidemos que Calderón, como hoy lo tiene Claudia y como antes lo tuvo Peña y antes lo tuvo Fox, etcétera, tiene la responsabilidad de vigilar a los miembros de su gabinete, entre ellos García Luna. Se pone a defender su estrategia antinarco y no quiere aceptar que durante su sexenio se duplicó el número de homicidios que él heredó de Fox. Claro, dice, y después de mí fueron tantos. Sí, pero con él se duplicaron. Y no voy a decir que estuvo bien después con Peña ni con López Obrador. Ese no es el argumento. El argumento es que él quiere defenderse. Hubo un incremento inusitado en la violación de los derechos humanos en un país en donde ya es usual esta violación. No le puso atención a prevenir y combatir la corrupción. Y
su insistencia en capturar a los capos de la droga, lo único que provocó fue la fragmentación de las diferentes cárteles y bandas. Cuando él llega eran 3, 6, hoy son 20 y tantas, porque cada vez que agarrabas a uno, se pelaban en los que quedaban y se formaban los grupos. Alguien dirá que estricto eres, Eduardo. No, porque otros países, para combatir el crimen internacional organizado, han adoptado estrategias de seguridad más integrales y preventivas. Él optó por el camino militarizado, con resultados poco favorables, consecuencias no previstas, y me da mucha risa hoy oír a los panistas decir que López Obrador militarizó al país. No, ¿quién lo militarizó? Y ahí empezó la funesta tendencia, se llama Felipe Calderón. El caso de García Luna y los mensajes y la entrevista de Calderón exponen y nos tienen que convencer que urge mejorar la transparencia y la responsabilidad en las más altas esferas del gobierno. Al hablar y escribir como lo hace Calderón, demuestra que no cree que fue negligente en la supervisión de su equipo, cree que su guerra contra el narco fue muy buena, cuando lo único que dejó fue un bolón de muertos. Y yo digo, la historia no lo va a absolver a Felipe Calderón, tal vez él ya no lo cree, porque lo veías muy echado para adelante hoy en la mañana, pero es su estilo. Las consecuencias de su gestión nos siguen afectando y van a seguir afectando a muchas generaciones de mexicanos. Mi consejo a Felipe Calderón sería: cállate la boca. Y tal vez en lenguaje de los socios de su ex amigo García Luna, cierre el hocico. La verdad, en un momento donde callar la boca es tal vez lo más prudente. Eduardo. Mira, 2 puntos. El juez Kogan, que sentenció a García Luna, le dijo: usted tiene 2 vidas. Por una estaba atacando el narcotráfico, por otra usted era parte de esto. E incluso le dijo que había engañado al gobierno de Estados Unidos, que le otorgó más de 30 premios. Sí, está por verse, ¿eh? Porque eso lo dijo el juez. Sí, pero, bueno, a ver, pero ya sabemos cómo se dan premios. No fueron gobiernos, son premios incluso de agencias de investigación de Estados Unidos. Sí, pero no te veas con la finta, no son premios Nobel. Tú acabas de decir que la DEA... Tú acabas de decir que la DEA... Antes de que acabara el sexenio, ya le han dado sus premios. Tú acabas de decir que la DEA intentó seguirle una investigación, una averiguación, y que como no tuvo las pruebas contundentes, mejor le paró. Entonces, a ver, el decir que Felipe Calderón necesariamente tenía que saber que Genaro García Luna estaba en estos roles... No necesariamente. Porque a ver, entonces vamos a hablar de yo nomás tengo una pregunta. Estamos hablando de Calderón. No, yo tengo una pregunta. ¿Tú crees que él no se daba cuenta del estándar de vida que ya tenía el señor García Luna, con sus casas, etcétera, etcétera, de elemental? Un cuate que nunca trabajó en la iniciativa privada, siempre fue un burócrata, y de repente tiene unas casototas valuadas en millones de dólares. Si eso no se dio cuenta el presidente, pues es o bruto o no quiso verlo. Perdóname, tú te das cuenta cuando alguien está teniendo ingresos superiores a lo que es su sueldo. No es creíble. Por favor. A ver, yo nada más él va a defender a Calderón. Todos los que hemos participado alguna vez en el nivel que sea en el gobierno sabemos cómo se maneja la información. Es imposible que un presidente de la República no tenga indicios, información, y además te lo voy a poner así en términos políticos. Se grillan entre ellos. De los enemigos que hay dentro del gabinete. Tuvo que haber otros secretarios, gobernadores, independientemente de la DEA, que le fueron a platicar aguas con esto. Ahora, ¿por qué está tan desesperado Felipe Calderón? Porque la sentencia de García Luna es una sentencia para él. En términos prácticos, la reseña de su sexenio... Era su secretario de Seguridad Pública, su mano derecha, el hombre fuerte del sexenio. Cada vez que en el futuro alguien hable del sexenio de Calderón, el primer argumento, puedo equivocarme, va a ser la sentencia de García Luna, que se la lleva a él una parte, no jurídicamente, pero sí moralmente, porque eso se llama traición. Es el hecho, y mira, tal vez tú lo sepas, tocadito, pero los premios a nivel internacional se reparten como salvavidas. Bueno, perdón, como en Estados Unidos como donuts. ¿Por qué? Porque se trata de quedar bien con los socios. Mira, yo tengo amigos que han estado en la lucha contra la delincuencia, tienen diplomas de la DEA, estuvieron en Cuántico, y te lo dicen, pues te lo dan. Y el día que me lo dieron, se lo dieron otros días. A ver, el gobierno más pragmático que existe en el mundo es el de Estados Unidos. Cuando les conviene, eres laureado. Claro. Cuando les dejas de servir, eres encarcelado, enjuiciado y sentenciado.
Y en Bien. cuanto a la estrategia, no le puedes echar la culpa a un hombre en cuanto a su estrategia. El culpable de lo que estamos viendo es el crimen organizado. No, el y todas culpable, estas no, bolas de gente. No me ya digas estás que como es, Calderón. No que fue es- culpa mía, fue culpa de la delincuencia organizada. Violamos derechos humanos, no fue culpa del ejército, fue culpa de los delincuentes. No, ¿Hace señor. cuánto Y los terminó montajes que Calderón? hizo antes de ser Espérate, secretario. ¿Hace y cuánto cuando yo terminó empecé Calderón? esta plática, dije, no se trata de comparar Calderón con los que hicieron después. No usé ese argumento. No, porque estoy entonces diciendo. estás igual que AMLO, que siempre le echaba la culpa. No, a los que es que hicieron. estamos Y echando los la culpa montajes precisamente de lo que está previos. sucediendo. El problema empezó con una guerra estúpidamente declarada que cuando yo se lo dije en su época a Felipe Calderón, pidió que me corrieran. A mí no me vengas a platicar. No, en no, una yo no comida, te estoy yo le dije, platicando. tu, Yo no te puedo tu platicar lo que guerrita tú va a hiciste, no fracasar hiciste. totalmente. Y se enojó tanto que pidió mi cabeza. El gran defensor de la democracia. ¿Ok? Por medio de sus compinches, algunos de los cuales creyeron que podían hacer a Xochitl presidente. Antes de la estrategia, Ok. antes de la estrategia, Por favor. había evidencias, los montajes, Florán Cassés, los zodiacos. Sí. A ver, antes de ser secretario, García Luna ya tenía un expediente bastante El complicado. montaje de Florence Cassés, por favor. Eso ya, mira. No, pero eso no se lo vas a imputar al Era- presidente. no, pero No, a García Luna. Era García Ah, no, Luna. no, bueno. Era ¿Y cómo un lo hace secretario era un de mal Seguridad? antecedente, pues no lo haga secretario de Sí. Seguridad. Nomás con eso. Buen argumento. En fin, vamos a los mensajes. Regresamos. Ahora, tengo que decir que me hizo reír hoy Calderón con la entrevista, ¿no? Cuando califica a Marco como el 3M. 3M. Marco, miserable, mediocre, y súmale todo lo que empiece con M, que sea adjetivable. Ya se me ocurrió en varios días. Porque sí es muy mamucas, ¿no? Por ejemplo, empieza con M. Y Romero es mamucas también. Muy. Algo tienen estos. Más ¿Sabes Romero. qué? Yo creo que Más es una- Romero. Es una mamuquez. El mismo Romero, su postura. Es más. Es una mamuquez derivada de haber triunfado demasiado jóvenes. Arrogancia. Es Una arrogancia. arrogancia, Son sí, arrogantes. ese Es arrogancia. Pero coincidiendo con lo que Así dices. era Felipe en una época. Sí, por supuesto. Que fue un político que muy joven. Joven. Pero coincidiendo con Eduardo en esta parte, a ver, lo que Marco Cortés está tratando de tapar son los resultados electorales Claro. recientes, sus propios errores, envuelto en este patriotismo. Perdón, fracasos. Fracasos. En este patriotismo de exigirle a su ex jefe, mentor, que por omisión nunca denunció. Es un patricidio, ¿no? Totalmente. Es un ¿Cómo? patricidio. Que luego en el PAN se da mucho, ¿eh? Bueno, el PAN siempre se ha dado. Siempre. Acuérdate que en el PAN, cada vez que un grupo no conseguía el poder máximo, se iba del PAN. Oye, ¿qué dices Ahí de está Bernardo. Saldívar? Está Bernardo. Anaya Madero. Saldívar. Lo puso Calderón. Sí. Patricidio también. Sí, son. Sí. No, pero ¿sabes qué te Se les da, habla? Pero se te les digo da. que Se te les habla da. esto entonces, que Calderón no tiene buen ojo para elegir a sus colaboradores. Puede ser. Porque algo... Empezando por García Luna. Empezando por García Luna, ¿no? Es como Donald Trump. Todos los que él escogía, que decía que era lo mejor, los acababa corriendo, porque si era lo mejor, lo peor era él. Entonces esto habla mal de los juicios de valor que Felipe Calderón se formaba frente a ciertas Y personas. recordemos que cuando, Hay gente muy falsa, Calderón gana la Sí, pero a ver, presidencia, si llegas a la presidencia, Sí, muy como que ya falso. desarrollaste un cierto colmillo Se supone. para detectar cierta falsedad. no, sí. Y recordemos No, que pobre cuando país, Calderón ¿no? gana la Bueno, presidencia pobre país. y se hace De del hecho. partido, rompe con el establishment panista y es cuando inventa a todos estos jóvenes que les da posiciones muy jóvenes de mucho poder y ahí están los resultados. Híjole, Empezando por la traición. no la tiene fácil Calderón, ¿eh? Yo insisto que su Yo- legado ya está señalado. Yo creo que se debería ir a España, a uno de estos pueblitos donde te venden una casa por $1 Sí, y ponerse a reconstruir la casa a mano, él solito. se puede entretener bastante. Se va a de hecho. entretener, la gente del pueblo va a decir, pues este viene de las Américas y Y un dato adicional, Ya. en muchos de esos pueblitos hay fabricación de vino casero. Yo pienso que Es seguirá dando buena- conferencias internacionales. Hay muchas universidades y lugares donde yo creo que después de esto lo van a empezar a contratar menos, o la conferencia va a ser un desastre porque le van a decir, Mr. President, ¿por qué no sabe usted que tenía un narcotraficante? ¿Cómo en su explica gabinete? usted? No contestará ¿Cómo le con las explica usted, palabras del juez Kogan. Mr. President? Y luego Vamos a si ver. se enoja y empieza a contestar mal, como acostumbra, Mira, a ti hoy te conviene mucho citar al juez Kogan. Sí, Claro. tiene una doble vida. Sí, pero el juez Kogan no era el jefe de este estúpido. es un juez. Este es un juez. No lo Bueno, trató. A pues, le ver, hace un el análisis, juez juez. Kogan no tuvo un trato diario e intenso con su colaborador. No me vengas que el juez Kogan ahora es el que tiene la razón. Usted tiene una doble vida y no se le puede Bueno. notar. Perdóname. Yo nomás de verte una vez a la semana más o menos me imagino cosas y como tú de mí. Ahora, no me digas que Calderón, que veía
a este güey. Diario. Y le reportaba. Y después llegaban los enemigos, el secretario de la Defensa de la Marina. Oiga, jefe, este cuate, ¿tú crees que no? Por favor. Yo te voy a decir algo que te puede incomodar. Yo entiendo que tuvo muy mala defensa García Luna y lo sentenciaron sin pruebas realmente. Es otro tema. A ver, pero es el argumento. Ese es otro tema. Así es la justicia en Estados Unidos. Aquí en Mala México, defensa. ahora vas a decir que en México no hay mucha gente en la cárcel inocente. No, sí, por favor, pero por ya, favor. ya hay una reforma ahora me va a judicial. decir Eduardo que sí es inocente García Luna porque tuvo mala defensa. Claro El que tuvo cuate pésima defensa. Es un rufiancete puede apelar, y merece puede comerse apelar. en la cárcel el resto de su vida. Porque con él se vio, sin ser experto, cómo se protegía el cártel del Chapo Guzmán. No nos hagamos guajes. Se iba contra los Zetas, se iba contra el Golfo, se iba contra esto y aquellos, y el Chapo muerto de la risa. No nos hagamos tontos, Eduardo. No, yo como jurista tengo que aceptar igual la sentencia. Y que el simplemente 13 también puedo establecer que desde mi punto de vista... Y que el 13M no diga que se está enterando ahorita, porque en su momento, como bien dijiste, era senador de la República. Por favor. Ahora resulta que tuvo mala defensa. Claro que tuvo una ¿sabes qué tuvo? defensa. ¿Sabes qué tuvo? Muchos delitos. Es lo que tuvo. Es otro Muchos punto delitos. que ¿Ok? ya se le sentenció. Yo en eso, pues... ¿Lo vas a ir a ya visitar? se le ¿Lo vas a ir a sentenció. visitar? No, yo no lo conozco. ¿No? ¿A Calderón? no. Calderón lo conozco. ¿Sí lo vas a ir a visitar? Pues mira, no sé exactamente en dónde esté. Pero un día que Oye, vayas a fuera el España, caso, ¿Te lo gusta la visitaría. Gran Vía? ¿Cuál es el rumbo muy bueno de Madrid? Hay un Salamanca. por ahí. Sí, por ahí. Búscalo. Por la puerta de Alcalá. Por ahí búscalo. Sí, por ahí.